de lo que no me hubieras hablado a mí. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga en esta noche. Sean todos bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor hoy en este día. Vamos a meditar hoy en la siguiente parábola. Fíjense, ya llevamos con esta 22 parábolas, ya las conté, y llevamos 22 parábolas de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos estado aprendiendo cosas muy importantes de la vida cristiana y también de la vida como iglesia. Y hoy vamos a ver la parábola del siervo malvado, que también ahí en su Biblia está como los dos deudores, ¿verdad? Los dos deudores. ¿Cuántos han oído esa parábola? Bueno, vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí para honrar y bendecir tu nombre, y sabemos que lo que estamos aquí, Señor, es porque tu Espíritu Santo nos ha traído, y confío, Señor, que tú vas a hablarnos hoy a través de esta palabra. Yo pongo mi vida en tus manos y te pido que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo quisiera iniciar preguntándoles cómo andamos cuando escuchamos la palabra perdón. ¿Cómo andamos? ¿Andamos bien o andamos en deuda con alguien? Es muy común en nuestros días, ¿verdad? A veces andar en deuda con alguien. Y qué difícil es, hermanos, porque cuando alguien comete una falta en contra de uno, es como que queda uno en deuda, como que hay una deuda ahí, ¿verdad? Que tiene que arreglar. ¿Qué piensa usted cuando la Biblia nos dice que debemos perdonar al que nos ha ofendido? Quizás usted ha querido hasta arrancar esa parte de la escritura, ¿no? Como dicen por ahí, pero no. El Señor hoy nos va a enseñar que debemos perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que hoy vi un video de un hombre en Estados Unidos que mató a 48 mujeres. Lo agarraron y lógicamente lo llevaron con, ¿cómo le diré? Como ahí en Estados Unidos, si tú dices la verdad y dónde están o sea, te declaras culpable, pero aparte dices dónde están los cuerpos de las personas de lo que le hiciste eso, pues ahí les dan una condenación, ¿no? La cosa es que lo llevaron a la corte y encontraron los 48 cadáveres de esas mujeres, y ahí en la corte estaban todos los familiares de esas mujeres muertas. Entonces el juez les dio oportunidad a cada uno de ellos que pues le dijeran lo que había en su corazón al asesino antes de ejecutarlo. Y pues ya se imaginará, ¿no? Cosas bien feas. Una mujer que se descompuso su rostro y le dijo: ojalá te pudras en el infierno, ¿verdad? Cosas así tan feas. Ay, se enchina la piel, ¿verdad? Cuando yo lo vi. Y me sorprendió mucho que de repente pasó un papá de una de las víctimas, de una mujer, y él me sorprendió porque con una dosis de compasión humana, hermanos, porque algo curioso, que cuando a este señor le decían todo lo que era y lo que iba a pasar y lo que le deseaban, no se enmutaba, estaba serio, nomás volteaba y los veía, pero ni parpadeaba. Y dije: ay, ¿cómo esas personas, yo creo que están llenas de odio? No sé, ¿verdad? No tienen remordimiento. Pero cuando pasó el padre de una de las víctimas, tuvo una dosis de compasión y le dijo ahí enfrente de todos: como tú puedes ver, muchos aquí en la sala te han dicho que te odian. Y él tomó un gran aliento, así como que aguantándose, y dijo: pero yo te digo hoy que yo no. Yo vi cómo enfocan la cara del asesino y se ve cómo se va quebrajando cuando le dijo: yo no.
Te confieso que me ha hecho difícil decirte esto por cumplir con mis creencias, pero yo te digo de parte de Dios que la Biblia dice que debemos perdonar. Y sabes, yo de mi parte, estás perdonado. No, aquel hombre, ya se imaginará, le salieron sus lágrimas. Y este hombre, ¿verdad? Yo creo que se conmovió tanto que frente a todos los que estaban ahí se ve el video, se puso a llorar. Yo creo que este asesino, hermanos, se encontró frente con una fuerza más poderosa que la que tenía él en su interior, ¿no? Que era el odio, porque cuando la demás gente le decía, pues le decían bien feo, ¿verdad? Ni se inmutaba. Pero cuando oyó la palabra, yo te perdono, él se desboronó. Hermanos, él encontró el poder del perdón. ¿Cuántos saben que el poder del perdón tiene un efecto, hermanos? Qué importante es que nosotros perdonemos. Cuando nosotros perdonamos a la persona que nos hizo daño, que nos perjudicó, que nos dañó, déjeme decirle que si somos capaces de perdonar, nos vamos a asemejar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y siempre en la vida, hermanos, vamos a tener oportunidades de asemejarnos a Cristo Jesús, de ser como Él, porque ese es el propósito. ¿Cuántos quieren ser como Él? Entonces, yo no sé, a veces yo no encuentro en mi corazón el motivo por no perdonar a las personas. Hoy vamos a hablar de este perdón, y quiero decirles que si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Porque hoy vamos a ver que perdonar no es una sugerencia, que perdonar no es una opción. La Biblia contundentemente dice que debemos perdonar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, ¿por qué surgió esta parábola? Vamos a ver allí en Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. A ver si lo tenemos. Mateo capítulo 18, verso 21 y verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Ahí cuántas dice? Dijo Pedro, le preguntó a Jesús. 7, hasta 7 dice, ¿verdad? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que aún 70 veces 7. Hermanos, no tenemos tiempo para hacer cuentas cuánto es esta cantidad. Yo lo único que puedo decir es que tenemos que perdonar sin límite. No hay límite para perdonar. Todo el tiempo tenemos que aprender a ¿qué, hermanos? A perdonar, porque así lo manda la Escritura. Mire que Jesús abordó el problema del perdón ante la pregunta de Pedro. Déjeme decirle que este tipo de preguntas eran muy comunes entre los judíos, porque estos, por tradición, pues como hemos estudiado durante todas estas parábolas, eran muy legalistas. Y a Pedro le interesaba saber si el perdón tenía ciertos límites, como lo enseñaban los maestros de la ley, que solo obedecían hasta donde la ley les marcaba. La interrogante de Pedro no era que si debía perdonar o no, porque él ya sabía que la ley de Moisés ordenaba el perdón. Los profetas también hablaron acerca del perdón. Hasta donde ellos tenían en ese entonces la palabra del Señor, que lo más seguro era el Pentateuco, sabían que la palabra del Señor decía que debían de ¿qué? Perdonar. Pero lo que quería saber Pedro es qué requisitos había para ese perdón. Por eso es que Jesús le contesta y le dice, cuando él le dice
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, como que él se adelantó a darle a Jesús una respuesta. Pero Jesús le dice que él debería perdonar 70 veces, ¿qué, hermanos? 7. No, quizás Pedro esperaba que Jesús le dijera, bien has dicho, 7 veces, porque así decían los maestros de la ley, ¿verdad? Pero Jesús ahora sí que le volteó la cantidad por la cual él tenía que perdonar, la cantidad de veces por las cuales él tenía que perdonar. Así que, hermanos, Jesús le dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Y como le decía, no podemos hacer cuentas, pero creo que es un perdón sin límites. ¿Recuerda usted lo que significa el número 10? Una vez lo hablamos en una parábola. ¿Qué significa el número 10? A ver, los que estuvieron por ahí alguna vez. El número, ¿se acuerdan que dijimos que era el número de responsabilidad de aquellas minas, verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de las minas, de las 10 minas? Bueno, el número 10 es responsabilidad. Y el número 7, pues ese es el número perfecto, completo, ¿no? Entonces yo creo que por eso Jesús abarcó esa frase tan ilimitada, para hacernos saber que el perdón debe ser ilimitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que con esto Jesús rompió el paradigma de Pedro y también el nuestro. ¿A poco no? Porque pensábamos que solamente teníamos que perdonar 1 o 2, 3 veces. Por ejemplo, los judíos pensaban que podían perdonar 3 veces y que a la cuarta pues ya podían odiar. Ya la habían perdonado, a la misma persona le habían perdonado 3 veces y a la cuarta pues ya, ¿no? Pero no es así, hermanos. Jesús dijo que el perdón para los hijos de Dios no debe tener límites. Siempre debemos, ¿qué, hermanos? Perdonar. ¿Y por qué razón? Por la sencilla razón de que Dios también nos perdonó a quienes. Así de sencillo, ¿verdad? Él nos perdonó a nosotros. A mí en lo personal, no sé usted, pero Dios me ha perdonado tanto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que sin duda tenemos que comprender, hermanos, que debemos perdonar. Y para que Pedro le quedara bien clara esta enseñanza y a nosotros, el Señor comienza a redactar una parábola donde habla de 2 deudores para ilustrarnos acerca del perdón. Vamos a ver ahí en Mateo, pero mire, voy a ir un poquito más para allá antes de que vayamos a esto, porque aquí apunte algo. Antes de que Jesús dijera esta parábola, Jesús habló de la disciplina en la iglesia, para que también hubiera una disciplina para aquellos que se enojan con los hermanos. Antes del perdón, fíjense, antes del perdón. Mire, vamos a ver allí en Mateo capítulo 18, verso 15 al verso 17. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver, ¿qué dice? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué quiere usted hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es la disciplina de la iglesia, hermanos. Y si te oyere, has ganado un hermano. O sea, hay un problema, porque ¿cuántos saben, mis amados hermanos, que cuando convivimos en comunidad siempre va a haber agravios, siempre va a haber males entendidos, siempre va a haber, ¿qué, hermanos? Problemas por diferentes razones, ¿no? Y hasta cierto punto, déjeme decirle, y esto quizás se lo digo porque la Biblia se lo dice, hasta cierto punto esto es necesario que haya. Es necesario, porque una vez el apóstol Pablo dijo que no hay duda que habrá diferencias entre los congregantes de la iglesia de Corintio,
Y así es como se identifica a los que son aprobados, a los que son verdaderos y a los que no son verdaderos. Así. Entonces, hasta en las diferencias, hermanos, por las razones que sean, ahí se ve. Ahora, mire la disciplina del Señor. Es interesante ver que el Señor establece un procedimiento de disciplina. Si tú tienes un problema con el hermano, ve y habla con él, estando tú y él solos. Si te oyere y te perdona y pasa por alto tu ofensa y se soluciona, has ganado ¿qué? Un hermano. Ya ve cómo hay un procedimiento. Pero hay unos que son necios, ¿verdad? Que dicen: yo te perdono, pero no olvido. Entonces aquí dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, fíjate cómo es el proceso, dilo ¿a quién? A la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿Para qué? Pues para que haya una claridad, ¿verdad? Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, aquí el propósito, hermanos, quizás soy fuerte esta palabra, pero yo siempre he dicho que el propósito es restaurar al hermano a la comunión con el Señor y a la comunión con la iglesia del Señor. Entonces, si se fija, antes de que veamos esta palabra de los deudores, vemos que Jesús se ocupó de cómo podríamos arreglar entre los hermanos las ofensas. ¿O no es así? Que lo tendríamos que hacer, escuche bien lo que le voy a decir, de una forma discreta, posible, para no provocar que el nombre del Señor sea ¿qué? Blasfemado. Porque eso es lo importante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Jesús contó esta parábola de los 2 deudores, en donde este rey del cual vamos a hablar hoy representa a Dios, y los siervos que debían, un siervo y un consiervo, nos representan a cada uno de nosotros. Amén. A ver, vamos a ver nuestras Biblias ahora sí, en Mateo, donde estamos, 18, verso 23 en adelante, y vamos a ir hasta el 34. Mire, dice la palabra del Señor así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién representa este rey, hermanos? Dios, ¿verdad? Que quiso hacer ¿qué, hermanos? ¿Qué quiso hacer? ¿Están aquí? A ver, díganlo. Cuentas con sus siervos. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí de ese Señor? Amén. Bueno, ¿cuántos saben, hermanos, que un día Dios nos llamará a cuentas? Y Él incluso nos da la oportunidad, ¿verdad?, de que cada día nos pongamos a cuentas ¿con quién? Con Él. Isaías 1:8 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos ¿qué? Todos los días, ¿no? Porque todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, día a día Dios nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él, incluso hasta por las palabras que decimos. Recuerde que Jesús dijo un día: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras vamos a ser ¿qué? Condenados. Entonces, mire todo lo que implica estar a cuentas. No podemos hablar por hablar, porque el Señor todo lo está tomando en cuenta. Pablo escribió y dijo
que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, en otras palabras, a Dios no lo podemos, ¿qué, hermanos? Engañar, ¿no? Y mire, dice aquí la parábola: y comenzando a hacer cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Otra vez no vamos a poder hacer cuentas, ¿verdad? Pero solamente le puedo decir que se cree que era un hombre que tenía acceso al tesoro del rey. Salió mal con las cuentas y salió endeudado con una exorbitante suma de dinero, que dicen por ahí los teólogos que ni aún con 7 vidas, trabajando 7 vidas, la podía pagar. Así que imagínense cuánto dinero debía este hombre a este señor. Era impagable. Y este rey, mire lo que hizo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, ¿qué? Venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Qué tremendo, ¿no? Iba a perder, ¿qué, hermanos? Todo, hasta su familia. Y cuando él vio que iba a perder todo, hermanos, pues no le quedó otro recurso, como yo creo que a cada uno de nosotros no nos queda otro recurso más que actuar como este siervo, ¿verdad? Que dice que entonces aquel siervo postrado, humillado delante de su rey, dice que le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, sin duda que este siervo sabía que solo la misericordia de su Señor le podía ayudar para pagar esta deuda que era impagable. Por eso él se postró delante de su rey. Yo no sé cuántas veces tú te has postrado delante del Señor para pedirle misericordia. Yo no sé cuántas veces tú estabas como este hombre, tan endeudado con Dios por nuestro pecado, que tuvimos que postrarnos delante de Él y sabíamos que solamente su perdón y su misericordia nos podría sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Se puede usted imaginar la condición de este hombre? Él sabía que podía perderlo todo y posiblemente podía terminar, pues ya, en la cárcel. Pero mire qué hermoso versículo. El Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia. Yo les decía hace 8 días que hay muchas porciones de la Escritura, por lo menos unas 4, unas 5, se las dije hace 8 días, donde nos habla que Dios ha sido movido ¿a qué? A misericordia. Y que Él desea que nosotros también, hermanos, seamos movidos a misericordia. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Mire, este hombre, su rey, movido a misericordia, al verlo postrado ahí y ver que este hombre pues había cometido un error y que sabía que jamás le iba a poder pagar, decidió algo. Mire lo que dice la parábola. Dice que movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda, una deuda similar a la que tú y yo teníamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor perdonó nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? La Biblia dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, perdonándonos todos nuestros pecados, la Biblia dice que Él anuló todos nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿No es así? Que nos era contraria. Y Él murió, Jesús murió por nosotros en la cruz y la clavó en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello?
Pero la parábola nos dice, lamentablemente, fíjate, cómo ilustra a Jesús tan hermoso, ¿no? Que nos puede ayudar a nosotros hoy en estos días. La parábola nos dice que este hombre fue olvidadizo de la alegría que sintió al perdonarle a su señor tan grande deuda. Porque ¿cómo cree que este hombre se sintió cuando le perdonaron todo eso? Ay, imagínate que de repente te hablaran de, no sé, de Electra, ya no debes nada. ¿Cómo te pondrías? Contento, ¿verdad? No, pero no sueños, ¿verdad? Trabaja y paga. Bueno, yo nomás estoy haciendo un ejemplo del gozo que él sintió, ¿verdad? Sintió alegría, pero mire, qué rápido olvidó esa alegría, hermanos. Porque dice la palabra del Señor en el verso siguiente: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Estos consiervos, hermanos, representan a nuestros hermanos que a veces nos ofenden. Yo no sé si tú lleves una lista de todas las personas que te han ofendido en tu vida. Yo no sé si los has perdonado, pero yo quiero decirte hoy en esta noche que no se te olvide, o no se nos olvide, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. Ya del pescuezo, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y mire lo que pasaba. Y dice que su consiervo, postrándose a sus pies como él lo hizo, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó ¿a dónde? A la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Me brinqué un poquito ahí. Dice que le debía 100 denarios. ¿Cuánto se le había perdonado a él, hermanos? Mucho más que de 100 denarios, ¿verdad? Y sale a la calle y encuentra a su consiervo, lo sangolotea y dice: págame lo que me debes. Y aquel le pide una oportunidad: mira, te voy a pagar, mira esto, lo otro, yo le voy a echar ganas. No, fue y lo metió ¿a dónde, hermanos? Ese hombre no fue movido ¿a qué? A misericordia. Hermanos, esperemos que nosotros siempre seamos movidos a misericordia. Sí, hermanos. Qué bonito es vivir perdonando. ¿No es así, hermanos? Porque cuando tú no perdonas, como que adquieres una deuda. Es más, ni concilias el sueño. Y eso es difícil. Yo creo por eso el Señor habla mucho también en la palabra acerca del perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Dice que este hombre lo echó a la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Pero mire, alguien nos está viendo. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y tiene razón, hermanos. ¿A quiénes de nosotros no nos indigna la manera en que este siervo trató a su consiervo? ¿Verdad? Sí, no es justo, ¿verdad? Si a él se le perdonó un montón, no mucho, y a él que le debían poquito, pues tenía que haber ¿qué? Perdonado, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos actuado como este hombre? Dice: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
mataste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Hermanos, nosotros también podemos entrar en esta circunstancia. Muchas veces nosotros también hemos actuado así, pero Dios nos dice que debemos perdonar, porque Dios nos ha perdonado también mucho a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No podemos perdonar a nuestro hermano, tenemos que perdonarlo, porque si no, tú te adquieres una deuda. Yo creo que con esta enseñanza Jesús rompió todo paradigma acerca del perdón que se practicaba en esos días, y nos desafía a nosotros, hermanos, porque hoy vivimos un tiempo donde constantemente tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. ¿O no es así, hermanos? ¿Por qué? Mire, esta es la razón, verso 35. Ya acabé, mire qué rápido. Porque así mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis, ¿de qué? A cada uno, a su hermano, sus ofensas. Mire, hermanos, una ofensa no perdonada te va a encerrar en una cárcel de amargura, te va a encerrar en una cárcel de rencor. Y esos son los atormentadores. El Señor te entrega a unos atormentadores que se están atormentando, que ves a aquella persona y se te revuelve el estómago. Eso es un atormentador, porque te roba la paz. Y yo sé que el Señor en ese momento te hace recordar, o nos hace recordar, que debemos, que hermanos, perdonar. ¡Ja! Tremendo, ¿no? Esos son los atormentadores espirituales. Y esos atormentadores espirituales, mira, pueden perjudicar tu salud y tu alma. Está científicamente comprobado, hermanos, que ciertos tipos de cáncer, ¿verdad, hermana?, y de enfermedades están relacionadas con la amargura y con la falta de perdón. Es más, yo he tenido la oportunidad de orar por personas y no sanan, pero cuando tú les hablas acerca del perdón y perdonan, como que eso era el estorbo para que sus cuerpos fueran sanos. Y en el momento que ellos abrieron su boca para perdonar, el poder del Señor se manifestó y fueron sanos. Mire, ¿por qué Jesús nos dejó esta parábola? Porque Él sabía que en este mundo teníamos que asemejarnos a Él, y que teníamos que tener la comprensión de lo que significa verdaderamente perdonar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Para qué? Para que vivamos libres de amargura, libres de rencor, libres de todo, y vivamos sanos mental, física y espiritualmente. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Así que si el Señor hoy trae esta palabra, es porque Él quiere que tú estés sano integralmente en todas las áreas de tu vida, porque el rencor es muy dañino y por él podemos perder las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, en esta noche, hermanos, tú y yo debemos comprender que debemos perdonar. No solamente una vez en tu vida vas a tener que perdonar
varias veces. Siempre debemos perdonar. No te quedes endeudado con las personas. Cuida tu corazón. Cuidemos nuestro corazón, porque perdonar, hermanos, es anular una deuda del que pecó contra ti. Y si vamos más allá, yo les voy a decir algo: es imposible ser una iglesia si nosotros no aprendemos a perdonar. Es imposible ser una iglesia, es imposible. Siempre debe haber en la iglesia y en nosotros el hábito, hermanos, de perdonar, de pasar por alto toda ofensa y cuidar nuestra salud mental, es física y espiritual. Amén. Y en su rostro vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, a través de esta parábola, podemos comprender, Señor, que aunque algunos de nosotros seamos los ofendidos, varias veces siempre vamos a perdonar. No queremos quedar endeudados, Señor, con las personas. Queremos cuidar nuestro corazón. Y yo te pido en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce nuestros corazones, y si hay una lista en nuestra memoria de personas que nos ofendieron, que nos lastimaron, o que nosotros también ofendimos, porque también desde este lugar también ofendemos a muchos de nuestros hermanos. Siempre nos des la apertura, Señor, de perdonarnos unos a otros nuestras ofensas. Señor, de perdonar, de anular esa deuda con aquel que ha pecado contra nosotros, o si nosotros hemos pecado con alguien, Señor, contra alguien, perdónanos, porque tú eres claro, Señor, al decirnos. Y esto no lo podemos borrar de tu palabra, Señor. Esto no lo podemos quitar de aquí, porque tu palabra dice que así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonaréis de todo corazón las ofensas de nuestros hermanos. Tu palabra, Señor, también dice: mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ayúdanos a perdonar, Señor, así como tú nos has perdonado tanto. Yo no sé a cuántos de los que estamos hoy aquí el Señor te ha perdonado mucho. ¿Por qué no le das gracias al Señor levantando tu mano y decirle: gracias, Padre? Ayúdame siempre a recordar con alegría todo lo que tú me has perdonado, Señor. Y cuando esto suceda, Señor, yo pueda recordar de perdonar a aquellos, Señor, porque tú me has perdonado a mí más. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, produzca fruto en nuestros corazones al 100%. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios?